El tema que trataremos en esta sesión será enrutamiento estático en IPv4 4 e IPv6 6. Para explicar cómo funciona el enrutamiento estático en ambos sistemas, vamos a trabajar sobre una topología práctica en este caso. Vamos a utilizar el simulador GNS3 y vamos a explicar exactamente cómo se configura el enrutamiento estático en los dos protocolos, cuáles son las diferencias de ambos, cómo se configura el enrutamiento por defecto también, y finalmente cómo podemos lograr comunicación a través de una red enrutada. Esta sesión se basa en el laboratorio de enrutamiento que van a encontrar disponibles en el archivo lab1routing.zip. Más abajo de este video va a estar disponible este archivo, ustedes lo descargan, lo descomprimen y lo abren naturalmente con GNS3. La topología que vamos a trabajar será exactamente esta, donde tenemos tres redes LAN identificadas por cada uno de los computadores que vemos en pantalla, conectadas a través de lo que podríamos denominar una red WAN o una red enrutada de 4 routers, donde R2 funciona como router principal de la red, como core. Y verán ustedes que cada uno de los enlaces tiene tanto una dirección IPv4 como una dirección IPv6. En este caso, esta configuración recibe el nombre de Dual Stack. Dual Stack indica que dentro de la misma topología física se ejecuta simultáneamente el protocolo IPv4 y también el protocolo IPv6. Vamos a partir trabajando con IPv4 y después vamos a seguir con IPv6, ya que ambos protocolos, como bien sabemos, son incompatibles entre sí. Nosotros ya hemos configurado anteriormente algunas cosas básicas con los routers con IPv4, también hemos visto los conceptos fundamentales de IPv6 y aquí los vamos a aplicar a la configuración de los routers. Entonces, para trabajar sobre esta clase, voy a abrir esta topología donde tengo todos los routers funcionando y en este caso voy a conectar todas las consolas. Espera que carguen aquí. Ahí están y simplemente las voy a ordenar unas a una para que me sea más fácil entender. Este es el PC1, PC2, PC3, router 1, router 2 y el router 4 que lo vamos a enviar al final. Bien, aquí me va a quedar más claro a mí sobre mi interfaz de consola para poder trabajar sobre los routers. Entonces, vamos viendo algunas cosas importantes. Lo primero que tenemos que hacer si revisamos nuestro objetivo en el laboratorio es lo siguiente. Antes de trabajar netamente en la configuración, vamos a tener que verificar en primer lugar que exista conectividad tanto en IPv4 como en IPv6 en cada enlace local, ¿ya? Luego de que el paso 1 esté revisado y funcionando correctamente, vamos a proceder a implementar el enrutamiento. ¿Cuál es el objetivo de este enrutamiento? El objetivo del enrutamiento es muy simple. Nosotros tenemos aquí distintos dominios de capa 2, podríamos llamarlo de esa manera, o distintas redes. En este caso, este computador que conecta con el router 1, entre router 1 y router 2, router 2 y router 3, luego acá abajo, también entre router 2 y 4 y finalmente la red de acá. Tenemos en total 6 redes que debemos configurar. Entonces nos tenemos que asegurar de que entre estos dispositivos exista conectividad. Primero entre el PC y el router, luego entre el router 1 y el router 2, luego entre el router 2 y el router 3. Router 3 y el PC podríamos llamarlo PC2. Creo que en la topología también se llama PC2. No, esto está invertido. PC1, 2 y 3. Lo vamos a corregir inmediatamente para no confundirnos. Aquí está. Entonces, este va a ser nuestro PC1, este va a ser nuestro PC2 y este va a ser nuestro PC3. Entonces, también tenemos que verificar conectividad entre el PC3 y R3, entre R2 y R4 y entre R4 y R2. Eso, una vez que estéis funcionando, luego vamos a configurar el enrutamiento para que cada uno de estos PCs pueda llegar al otro que está remotamente y a las redes intermedias también.
Bien, así que nuestro primer paso va a ser verificar conectividad. Para eso voy a ir al PC1, en primer lugar aquí está, PC1 que está simulado con BPCS, que es el simulador de GNS3. Entonces vamos a ver, este equipo no tiene ninguna dirección IP, ¿ya? No está trabajando con direccionamiento IP, por lo tanto vamos a inmediatamente agregar 192.168.10. No creo que 1 porque voy a reservar la primera IP de cada subred para las interfaces del router, entonces podemos trabajar simplemente con la IP 100, la máscara 24 para no complicarnos, y ahí está. Luego este caso el PC2, vamos a ver si es que tiene IP, también el mismo caso. Aquí vamos a usar la IP 30. A ver, vamos a ver. Sí. IP 192.168.30.100. También máscara 24. Y el PC3 tampoco tiene una dirección IP, por lo tanto vamos a configurarle de acuerdo a nuestra topología la IP 20.100. Estoy eligiendo la 100 por ser cualquier IP disponible en la subred. Es más fácil de recordar. Y ahora vamos a ver router 1. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es cuál es la dirección IP de la interfaz que conecta router 1 con el PC1. Para eso, GNS3 tiene una opción que yo no se las puedo mostrar aquí, pero ustedes la pueden buscar siempre en la opción View y dice Show Hide Interface Labels, o mostrar y esconder etiquetas de interfaz, que básicamente uno aprieta y se muestran las etiquetas. Y aquí podemos ver que la interfaz de R1 que conecta con PC1 es la faz 00. Entonces inmediatamente vamos a revisar la configuración de ese router con el comando show IP interface brief. ¿Sí? Este equipo tiene configurada efectivamente la 10.1 y dice que está arriba, por lo tanto si es que nosotros enviamos un ping hacia la 100.1 debiese funcionar. Perdón, no es la 100.1, esto es... No, ok. Tenemos que esperar que termine. Si ustedes no quieren esperar que termine el ping, pueden presionar Ctrl Shift F6 o Ctrl Shift 6 también. Esto es la interfaz 10.100, es la IP del PC1. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Se perdió el primer ping porque las tablas están vacías, pero ahí está el primer ping. Del PC de R1 a R2 tenemos que las direcciones IP son 10.177.02 y 10.177.01. Y aquí, bueno, vamos a actualizar este diagrama para que nos quede más claro. 100, yo voy a configurar las IP 100 en los PC. Esto simplemente porque es mucho más fácil seguir la topología con las direcciones correctas. Entonces, volvemos aquí a R1. El comando show IP interface brief me dice que yo tengo la 10.177.02, por lo tanto, si hago ping a la 10.177.01, que es router 2, en este caso aquí, debiese funcionar. Y como ven, ahí responde, ¿cierto? Si envío nuevamente el ping, ahí es exitoso. Vamos a R2 ahora. Show IP interface brief. Este router tiene configurado las tres interfaces, entonces como ya sabemos que R2 y R1 tienen comunicación en IP versión 4, vamos a ver R2, R3. Vamos a hacer un ping a la IP 06. Ahí está respondiendo. Y también más abajo a la IP 10 que corresponde a la interfaz de R4. Perfecto. Saltamos a R3. Ya sabemos que R3 tiene conectividad con R2, no es necesario probarlo. Y debiésemos tener conectividad sí con la máquina 100, que en este caso es el PC número 3 que está a la derecha. Ahí está respondiendo perfectamente.
Y nos queda por último revisar la conexión entre R4 y PC2, que vendría siendo la de IP 30.100. Aquí tenemos algún problema, vamos a ver por qué no responde. Vamos a ver el PC2, cuál fue la IP que configuramos. 30.100, está bien. Y no responde este equipo. Veamos también desde el PC. Veamos la configuración IP nuevamente. Este es el PC3, no, estamos viendo el PC2, show IP. Este equipo tiene la IP correcta, pero sin embargo no podemos llegar con ping al equipo. Tiene que haber algún problema con el simulador. Voy a detener este video, voy a arreglar la conexión y les cuento inmediatamente cuál era el problema. Bueno, el error era bastante simple, era absolutamente culpa mía, porque yo aquí voy al router 4 y escribo show IP interface brief y veo que la interfaz Gigabit Ethernet que conecta hacia abajo está administrativamente apagada. Entonces la solución es muy simple. Entramos al modo global de configuración y luego vamos a la interfaz Giga 1.0 y simplemente la levantamos con no shutdown. Ahí está la interfaz arriba y ahora podríamos probar con un ping hacia 30.100 y debería responder perfectamente luego de levantar la interfaz. Y ahí está. Exactamente por este tipo de situaciones es que lo primero que hay que hacer en la topología es revisar la conectividad en cada enlace local. Porque si después nos ponemos a crear las rutas, vamos a crear una capa más de comandos, por decirlo así, y solucionar un problema va a ser mucho más difícil. Entonces conviene darse un par de minutos antes para revisar esto. Bien, tenemos que revisar también la conectividad con IPv 6. Yo aquí he indicado en color azul cuáles son las direcciones IPv 6 de cada uno de estos enlaces. Entonces vamos a ver la configuración primero del PC1. Show IP. Show IP no tiene ninguna configuración en IPv 6. Por lo tanto, tampoco la va a tener PC2 ni PC3. Router 1, vamos a ver cuál es su configuración IP. Y aquí quiero empezar con la primera diferencia. Para yo poder ver cuál es la configuración de las direcciones IP versión 4 en Router 1, ejecuto el comando show IP versión interface brief, como lo acababa de hacer hace un momento atrás. Bien, pero cuando quiero ver la configuración de las direcciones IPv6, siempre tengo que reemplazar el comando IP por IPv6. El sistema operativo de Cisco trabaja los dos protocolos con los mismos comandos, pero la única excepción es que en vez de IP se utiliza IPv 6. Así, si ustedes quieren agregar una ruta con IP route, en IPv 6 va a ser IPv6 route. Bien, aquí podemos ver cuáles son las interfaces que tiene este router 1 y podemos ver que tiene asignadas ya las interfaces globales, como habíamos visto anteriormente en las clases de IPv 6. Entonces aquí tiene la IP de enlace local de la fase 00 que conecta con PC1 y también tiene la IP global. Podemos probar inmediatamente conectividad haciendo ping desde el PC1 hacia la interfaz link local de R1 y vemos que inmediatamente responde ping este router aun cuando nosotros no tenemos ninguna dirección IPv6 configurada en PC1. Y si recuerdan cuando vimos IPv 6, revisamos el concepto de la dirección IP local, link local. Esta es una dirección automáticamente generada por cualquier host que soporte IPv 6, por lo tanto PC1 ya tiene una IPv 6 configurada de enlace local. Así es que sí tenemos conectividad entre estas máquinas. Para poder salir de este entorno vamos a necesitar una IP global en PC1. La IP global sí está configurada en router 1 aquí. Esa es la IP global, que fue manualmente configurada. De hecho podemos ver aquí con el show running config.
Y podemos ver que en este caso la interfaz FA00 tiene el comando IP versión 6 address. Aquí está el prefijo utilizado y se generó la IP con EUI64. Así es que podemos probar conectividad entre los routers. En este caso vamos a ver cuál es la dirección IPv6 de Show IPv6, no, esto es Show IPv6 Interface Brief. Aquí está, ¿cierto? Estas son las mismas direcciones que están asignadas aquí, ya las globales existen. Entonces, desde R1 voy a probar conectividad con la IP global de R2, que en este caso es el prefijo 2000 0FCA con la IP 1D final. Y ahí podemos ver que efectivamente responde. Bien, ahora vamos a R2, revisamos conectividad con la IP versión 6 de R3. Sin embargo, la dirección IP versión 6 de R3 está formada por EUI64, así es que tenemos que ir a ver cuál es la correcta. Show IP versión 6 Interface Brief, y tenemos que la dirección que se asignó fue esa. ¿Ya? Esta no fue especificada manualmente, sino que a través de EUI64 se generó, como ya saben ustedes, a través de la dirección MAC. Vamos a hacer un ping a esta dirección global y vemos que efectivamente responde, o sea, tenemos comunicación de R2 a R3. Veamos de R2 a R4. Aquí la IP está configurada de manera fija, por lo tanto voy a hacer ping a 0FCA 2 3E. Y ahí está respondiendo ping también. ¿Bien? No se olviden que como son direcciones escritas en formato hexadecimal, no es necesario escribir con mayúscula ni minúscula, es indistinto. Entonces aquí tenemos que verificar también conectividad en PC2. Para eso voy a revisar, no quiero cancelar, voy a revisar cuál es la configuración. Esto es así, la configuración IP versión 6. Y tengo que en la interfaz Giga 10, que es la que conecta hacia abajo, tengo esta IP global y tengo esta IP local. Voy a probar con la IP local porque PC2 no tiene todavía una IP global que me pueda comunicar con las demás globales. Así es que eso lo vamos a configurar inmediatamente. Pero para hacer la prueba, desde PC2 voy a enviar un ping a la interfaz local del router 4 y ahí está respondiendo correctamente. Y finalmente lo que haré será comprobar conectividad entre R3 y PC3. Para eso veo la interfaz. Aquí ustedes pueden ver la interfaz Giga 10 es la que me conecta con el PC3, y si vemos acá abajo Giga 10 tenemos una interfaz de enlace local y una interfaz globalmente asignada. Entonces vamos a copiar la interfaz local. Vamos a ir a la consola del PC3 y vamos a enviar nuevamente un ping hacia el router 3 y efectivamente el ping funciona. Así es que tenemos conectividad completa en los enlaces locales, tanto en IPv4 como en IPv6. Esta es una tarea un poco tediosa, pero sí que ayuda bastante si es que tenemos que resolver algún problema más adelante. Bueno, vamos a partir primero con IPv4. Que es probablemente un protocolo al cual estamos más acostumbrados. Entonces, vamos a fijar las normas de enrutamiento. Acá, en nuestra descripción de instrucciones, ya cumplimos con el punto número 1, que dice verificar la conectividad local entre IPv4 y IPv6. Configurar el enrutamiento estático de acuerdo a los siguientes requerimientos. Primero vamos a partir con todos los requerimientos de IPv4. Bien. El PC1 debe ser configurado con una ruta por defecto hacia router 1. Veamos eso. Nuestro PC1 debe ser configurado con una ruta por defecto hacia router 1. La configuración de la ruta por defecto se hace en cualquier sistema operativo cuando uno configura un gateway. En el momento de asignar la interfaz, la configuración IP de la interfaz de red de Windows o de Linux o de cualquier sistema, y se agrega manual o dinámicamente una IP de gateway, esa inmediatamente comienza a funcionar como puerta de enlace.
Y eso se los puedo mostrar yo aquí en mi mismo sistema operativo. Voy a entrar como root mejor. Y podemos ver que en realidad este sistema no es NR aquí. Mi puerta por defecto es 192.168.178.1, ¿sí? Y es una ruta por defecto. Y eso es porque simplemente yo configuré esta dirección IP como puerta de enlace en mi máquina. Así que inmediatamente se creó una interfaz por defecto, una ruta por defecto, quiero decir. Ahora, PC1 tiene que hacer exactamente lo mismo. PC1 tiene que tener una ruta por defecto hacia R1. Y si nosotros revisamos nuestra configuración aquí en PC1, nuevamente, vemos que no tiene un gateway fijo. ¿Sí? Tiene la IP y la máscara y el gateway aparece de esta manera. Entonces tenemos que agregarle el gateway. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente lo agregamos a continuación. ¿Ya? Esta es la sintaxis propia del simulador que trae GNS3. Entonces, en primer lugar, agregamos la IP solamente y no habíamos agregado el gateway. En este caso, agregamos este gateway y ya podemos tener una ruta por defecto. No estoy seguro si es que podemos revisarlo aquí en este sistema tan básico. Podemos revisar show IP route, show IP all. Ahí está. La verdad es que este sistema en realidad no nos ofrece muchas opciones para poder verificar, pero después con la configuración IP nos va a quedar bastante más claro que efectivamente hay una ruta por defecto. Entonces eso lo vamos a dejar así por mientras y ya podemos decir que cumplimos con el primer punto porque acabamos de configurar un gateway que es similar a una ruta por defecto. Bueno, nuestro segundo paso es que el router 1 debe ser configurado con todas las rutas faltantes específicas. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vemos aquí R1, ¿ya? Tenemos que agregar las demás rutas que faltan. Y aquí mucha gente siempre se confunde en ver cuáles son las rutas que tenemos que agregar o cómo se configura en realidad los parámetros faltantes. La forma que vamos a explicar esto es la siguiente. Voy a traer mi topología más clara aquí, donde puedo rayar. Nosotros estamos en R1, ¿sí? Cuando nosotros configuremos enrutamiento estático, en contraposición al enrutamiento dinámico que vamos a ver en otros capítulos con OSPF, solamente en el enrutamiento estático, ustedes siempre tienen que pensar de la siguiente manera. El router que tenemos aquí, nuestro router 1, ya llega al PC1 y ya llega a R2. Por lo tanto, él conoce esta área, ¿sí? Esa área ya es conocida para R1, incluso hasta la interfaz de R2 ahí. Por lo tanto, nosotros no tenemos que enseñarle a R1 a llegar a la red 10.0 ni a llegar a la red 10.177.0.0 con máscara 30, porque estas redes ya las tiene conectadas directamente. Incluso lo podemos probar aquí con el comando show iproute. Vamos a ver la tabla de enrutamiento de R1, ¿sí? Y en la tabla de enrutamiento ustedes pueden ver aquí el comando show iproute. Ya sabemos que aquí está conectada a esa red. Fíjense bien, la C significa que está conectada directamente. Entonces, router 1 ya sabe cómo llegar a esta red a través de Gigabit Ethernet 1.0, que es la interfaz de acá. Y también sabe cómo llegar a la IP 10.0.0, 10.0, aquí está, a través de la faz 0. Entonces, R1 conoce esta área. Por lo tanto, nuestro enrutamiento estático se tiene que basar en enseñarle a R1 todas las demás rutas que él no conoce. Es decir, R1 no sabe que existe esta red, tampoco sabe que existe esa, tampoco sabe que existe esa, ni tampoco esa de acá. Bien, y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a R1 a llegar a través de enrutamiento estático. Nunca configuren una ruta estática a través de un enlace conectado directamente. Entonces, para conectar esto, vamos a ir a la configuración de R1, vamos a entrar al modo global de configuración y vamos a agregar la primera ruta en R1. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a enseñar a R1 a llegar al enlace que está entre R2 y R3. Para eso vamos a utilizar el comando iproute y este comando recibe siempre
por lo menos 3 parámetros distintos. El primer parámetro, ustedes lo pueden ver ahí, es el prefijo de destino. Entonces, nuestro prefijo de destino va a ser 10.177.0.4. Luego, el siguiente parámetro obligatorio es definir la máscara de ese prefijo en formato decimal. Acá tenemos /30 y eso en formato decimal es 252. ¿Bien? Y si ustedes se fijan, tenemos un montón de opciones, pero si yo presiono Enter, inmediatamente me dice que el comando está incompleto, que algo falta. Y claro, realmente lo que está faltando es decirle al router 1 a través de quién vamos a llegar acá. ¿Cuál es nuestro next hop? Este es el parámetro que nos está faltando. Nuestro siguiente salto. Cada router es un salto. Por lo tanto, si R1 tiene que llegar a esta red que está entre R2 y R3, el siguiente salto va a ser siempre la interfaz siguiente, que viene a ser la IP de R2. Bien, de acuerdo a nuestro diagrama, esa interfaz es 10.177.0.1. Así es que vamos a agregar que 10.177.0.1 va a ser nuestra next hop, nuestra siguiente ruta. Vamos a comprobar con show IP route. Y aquí vemos que se agregó una línea nueva con una SD static que aparece aquí. Es una ruta estática. Y para llegar a la red 10.177.0.4 con máscara 30 nos vamos a través de la IP 10.17.0.1 y en este caso es R2. Bien, con eso le acabamos de enseñar a R1 a llegar a la red de acá. Vamos a borrar un poco para ir mostrando esto bien. Entonces, la red de aquí ya la agregamos a través de este nexo. Ahora, nos quedan las otras 3 redes. Vamos a agregar esta de acá. Le vamos a enseñar al router 1 a llegar al bloque 20.0. Entonces, vamos nuevamente a nuestra configuración y escribimos una ruta que para llegar a la red 20.0, esta vez con máscara 24, ustedes están viendo aquí la máscara 24 de destino, en formato decimal como aparece ahí. También tenemos que especificar nuestro next hop. Y aquí aparecen siempre las primeras confusiones. ¿Cuál será nuestro next hop? Cuando tengan esa duda, siempre piensen qué significa next hop. Es simplemente siguiente salto. Hay mucha gente que configura el next hop, para nuestro ejemplo, como la interfaz de R3. Y eso está totalmente erróneo. Lo que se tiene que configurar es simplemente el siguiente salto, que es la misma interfaz que teníamos anteriormente, que en este caso era 10.177.0.1. De hecho, voy a copiar y pegar simplemente. Y con eso le acabo de enseñar a R1 a llegar a la red 20 de acá atrás. Me queda enseñarle todavía a llegar al enlace entre R2 y R4. Entonces le digo IP route para llegar al bloque 10.177.0.8 con máscara 30, que es esa en decimal. Me voy por mi next hop. Entonces, nuevamente el mismo caso. Si R1 tiene que llegar a la red de acá, ¿cuál va a ser el next hop? Si dicen ustedes que es el mismo, entonces están absolutamente en lo correcto. Es el mismo next hop, es el mismo siguiente salto. Y para terminar con la configuración del router 1, tenemos que enseñarle esta vez a llegar a la red de acá abajo, que es la 30.0. Entonces, nuevamente una ruta IP hacia 30.0, cuya máscara es 24, y nuestro siguiente salto en esa dirección siempre va a ser 10.177.0.1. Vamos a revisar la configuración IP, control Z para llegar al modo exec, show IP route, y vemos que aquí aparecen de manera estática estas 2 redes que creamos acá y las 2 redes que creamos también en la configuración. Una cosa importante es que esta red aparece porque 10.177.0.1
esta es alcanzable. Si nosotros botamos esta interfaz aquí en router 2, inmediatamente esta red va a desaparecer porque el gateway ya no va a ser alcanzable. Entonces, como se muestra aquí, es porque hay un mensaje ICMP corriendo entre R1 y R2 y se está verificando que ese next hop también sea alcanzable. Con esto hemos terminado la configuración de R1, donde especificamos directamente todas las rutas específicas faltantes. Ahora, R2 debe ser configurado con todas las rutas específicas faltantes también, de la misma manera que R1 y bajo las mismas condiciones, bajo el mismo criterio. Veamos entonces. Aquí está nuestra topología. Vamos a borrar este caso y ahora nos vamos a centrar aquí. Nosotros estamos en R2. ¿Bien? R2, al momento de hacer las pruebas de ping, verificamos que puede llegar aquí y también puede llegar acá. Por lo tanto, ya sabemos que R2 conoce este sector. Conoce la red 10.177.0.0, 10.177.0.4 y 10.177.0.8. Ya las conoce. Entonces, R2 tiene que agregar solamente 3 redes, que es esta de acá, la del PC remoto y también la del PC2. Esas son las redes que R2 no conoce. Así es que vamos inmediatamente a agregarlas a la configuración. Vamos a ir a R2, vamos a revisar la tabla de enrutamiento. Vemos que la tabla de enrutamiento solamente posee interfaces conectadas directamente, las que aparecen con C, ¿cierto? Aquí está el enlace entre R1 y R2. Aquí está el enlace entre R2 y R3. Y aquí está el enlace entre R3 y R4. También aparece una LD local, que son directamente las direcciones IP que aparecen configuradas en cada uno de esas redes. Entonces, como no tenemos ninguna ruta configurada hacia las 192.168, vamos a agregarla inmediatamente. Y tal vez aquí va a cobrar real importancia o van a poder ustedes diferenciar bien cuál es el concepto de Next Hop. Aquí se hace mucho más fácil, mucho más visible. Entonces, yo le voy a decir a router 2, le voy a enseñar que tiene que llegar a la red 10.0, cuya máscara es 24, que viene a ser la red de aquí entre R1 y el PC1, y le tengo que decir cuál es mi next hop. Entonces, si nosotros estamos en R2, el siguiente salto en destino a esta red es evidentemente la interfaz de acá. Y si miramos la topología IP, en R1 esa es la IP 10.177.0.2. Así es que 10.177.0.2. Lo que le estamos diciendo a R2 es que para llegar a la red 10.0 se vaya por R1. Ahora, tenemos que enseñarle a llegar a la red 20 y esa red está para el otro lado. Así es que vamos a agregar un comando nuevo, 20.0. También tiene una máscara 24 esa red, pero esta vez nuestro next hop ha cambiado porque R2 ya no se puede ir a R1 para alcanzar la red 20, sino que tiene que ir directamente a la interfaz de R3. En nuestra topología, la dirección IP viene a ser la 0.6. Y finalmente, también le tenemos que decir a este R2 que tiene que llegar a la red de entre R4 y PC2 de acá abajo, que es la 30, y el siguiente salto va a ser justamente la IP 10.177.0.10, que pertenece a la interfaz FAS00 del router 4. Así es que configuramos para llegar a la red 30. Nuestro siguiente salto en ese camino es la IP 10. Muy bien, el sistema operativo me avisó de que cometí un error, que no existe ese comando y ahora sí está corregido. Entonces, vamos a revisar. Sí, eso es importante también, guardar la configuración. Creo que no lo hice en router 1, ya lo haré. Vamos a revisar la tabla de enrutamiento. Show IP route.
Y ahora sí aparecen las 3 rutas estáticas que nosotros hemos creado. ¿Bien? Por lo tanto, en nuestras instrucciones ya podemos decir que cumplimos con eso y también cumplimos con que R1 debería estar conectado con todas las rutas faltantes y además que R2 también debería estar conectado con todas las rutas faltantes. Para el caso de R3, aquí cambia un poco. Dice, R3 debe llevar una ruta por defecto hacia R2 con la IP de siguiente salto como argumento, y esto lo voy a destacar acá. R3 debe llevar una ruta por defecto hacia R2 con la IP de siguiente salto como argumento. Si estamos en R3, aquí, tenemos que configurar una ruta por defecto hacia R2 y configurar que el next hop va a ser naturalmente ¿qué es una ruta por defecto? Una ruta por defecto es simplemente una instrucción que se le da al router que para alcanzar cualquier destino sin especificarlo me voy a ir por mi siguiente salto. Que es lo mismo que tienen los computadores con el cual configuramos un gateway. Estos computadores tienen una ruta por defecto que viene a ser evidentemente que el único router que tienen. Así que R3 tiene el requisito de configurar una ruta por defecto. Y aquí en realidad tiene bastante sentido porque R3 no importa dónde vaya, si va a la red de acá, a la red de aquí o las de abajo, siempre tiene que ir a R2. Así es que es mucho más fácil configurar una ruta por defecto aquí. Vamos a ir a R3. Aquí. Verificamos la configuración IP, la configuración de enrutamiento. Sabemos que no hay ninguna ruta aparte de las conectadas, entonces vamos a agregar una ruta por defecto. La ruta por defecto es muy simple y ustedes simplemente tienen que escribirla con el destino 0000, la máscara 000, ¿sí? Y el siguiente salto que viene a ser esta interfaz del router 2, que viene a ser también en nuestro ejemplo la IP 5. 10.177.0.5. Revisamos nuevamente nuestra tabla de enrutamiento y aquí podemos ver que apareció una ruta estática con una figura de asterisco aquí, y si revisamos también esto, dice que es una ruta candidata a ser ruta por defecto. Bien. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿no es acaso que R1 puede hacer exactamente lo mismo y habernos ahorrado el haber escrito toda esta subred? Que también aparecen acá en show run. Podemos ver también los comandos que nosotros ingresamos. Ahí están las 4 rutas, ¿cierto? En R1 nosotros ingresamos manualmente las rutas de acá, pero en R3 ingresamos solamente una ruta por defecto para llegar a todas. La verdad es que en R1 también se puede hacer lo mismo. Y eso es porque R1 tiene solamente una salida hacia el resto del mundo, que viene a ser R2. Se complicaría un poco la cosa si es que nosotros en algún momento en el futuro levantamos un enlace entre R1 y R4 y creamos aquí una red redundante. Pero ahora, para explicar cómo funciona el enrutamiento básico, lo vamos a dejar de esa manera. Así es que hemos cumplido también con que la ruta por defecto de R2 tenga como argumento la IP del siguiente salto. En R4 hay una instrucción muy parecida, pero debe llevar una ruta por defecto hacia R2, esta vez con la interfaz de salida como argumento. Veamos de qué se trata eso. Si vamos a nuestra topología, aquí está nuestra topología, tenemos que R4 tiene que alcanzar todas las redes de ahí arriba, las 4 que están acá. Porque él conoce naturalmente que las que tiene conectadas directamente, es decir, el enlace entre R4 R2 y R4 y el PC2. R4 también tiene la opción de enviar una ruta por defecto porque no importa si va a cualquiera de las redes de arriba, siempre va a utilizar a R2 como salida preferente. Así que podemos reemplazarlo por una ruta por defecto. Pero la ruta por defecto que vamos a escribir en R4 va a ser un tanto distinta respecto a las otras. Vamos a revisar la tabla de enrutamiento para verificar que no haya ninguna ruta creada, aparte de las que se generan automáticamente, ahí están, con las redes conectadas directamente. Vamos a agregar una ruta por defecto
con la máscara por defecto. Y acá yo tengo varias opciones. Si escribo el signo de interrogación, como lo acabo de hacer, el sistema operativo me permite a mí escribir directamente la dirección IP del siguiente router, como lo hemos hecho hasta ahora, o especificar una interfaz. ¿Cuál será la interfaz de salida de R4 hacia R2? Bueno, eso lo podemos ver aquí en nuestra topología, y en este caso es la interfaz FAS00. Así que simplemente decimos fast Ethernet 0/0. Ok, esta es solamente una advertencia que me da el router, el sistema operativo dice que esta ruta por defecto no tiene gateway, no tiene una IP en particular y que si no es un enlace punto a punto puede generar problemas. Este físicamente es un enlace punto a punto porque tenemos solamente dos hosts a través del cable, pero en algún caso si aquí hubiese un switch entre medio y tuviésemos más routers en este mismo segmento, esta topología o esta instrucción podría generar problemas. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia entre configurar una ruta por defecto de esta manera, dando la IP como argumento de salida, o de esta manera, dando la interfaz local? Hay varias diferencias. En primer lugar, uno siempre va a esperar que la configuración IP, la configuración de enrutamiento, se haga con la IP de siguiente salto. ¿Sí? Hay mucha gente que simplemente pone la interfaz porque es más rápido, pero es más preferente o es mejor poner la interfaz de siguiente salto como argumento de las rutas estáticas. Y eso es porque el router tiene que estar continuamente monitoreando que ese host sea válido. ¿Cómo funciona eso? Si nosotros acá, en este router 3, acabamos de configurar una ruta por defecto, ¿cierto? Hacia R2, y le pusimos que el argumento de salida va a ser 10.177.0.5, que era la IP de aquí, ¿cierto? La punto .5. Entonces, router 3 va a estar enviando mensajes ICMP periódicamente a esta máquina, una prueba de tipo ping, va a estar enviando mensajes al destino verificando que ese host esté activo. Si en algún momento este host se apaga o deja de funcionar, R3 va a considerar que la ruta ya no es válida y la va a eliminar de su tabla para prevenir cualquier problema de enrutamiento. Pues bien, si nosotros vamos a R4 y creamos una ruta por defecto hacia R2, también en el mismo caso, pero en vez de la interfaz remota damos como argumento nuestra interfaz local, que es la que está aquí, entonces router 4 lo que va a hacer es monitorear que esta interfaz nunca esté desactivada, que esté simplemente activa a nivel de conexión física. ¿Bien? Entonces puede ser que este enlace de acá entre medio tenga un switch, tenga un transceiver, tenga algún tipo de dispositivo donde realmente los cables están separados, y si falla este router, en realidad router 4 nunca va a saber, porque físicamente la conexión aquí va a estar siempre activa, porque él está monitoreando que la interfaz sea la que esté activa, pero no está monitoreando que el otro extremo sea el que está activo. Por lo tanto, R4 va a validar que la ruta es correcta simplemente fijándose que la interfaz no caiga, aun cuando a nivel IP puede ser que R2 ya haya dejado de funcionar. Así es que esa es la razón por la cual no es tan recomendable utilizar la interfaz de salida como argumento en una ruta estática, a no ser que no se conozca cuál es la interfaz del otro extremo, porque por ejemplo se recibe por DHCP. En ese caso podría ser una solución. Pero si no es eso, se recomienda siempre utilizar direcciones IP de siguiente salto. Así es que hemos cumplido con el punto 4, que tenemos que cumplir con la ruta por defecto hacia arriba. Hasta este punto debiésemos tener conectividad IP versión 4 en toda la topología. Y eso es porque hemos creado las rutas de ida y las rutas de vuelta. Si ustedes se fijan aquí en R1, nosotros agregamos las rutas estáticamente en cada uno de estos enlaces para que los paquetes que lleguen aquí puedan ir. Y también en los otros routers configuramos las rutas de vuelta, en este caso una ruta por defecto. ¿Sí?
Vamos a ver cómo funciona eso. Para eso vamos a probar la configuración desde R3, solamente por tomar como ejemplo. La IP de acá es la 2100 y la IP de 1 dijimos que era 10100. Así es que desde PC3 podríamos hacer un ping a 10100 y esto debiese funcionar si es que no tuvimos ningún problema. Bueno, acá algo nos está reclamando de que hay un problema y no podemos llegar a destino. Entonces, si revisamos bien el comando show IP, vemos que nuestro host tampoco tiene gateway. Aquí no lo hemos cambiado. Vamos a agregar, en realidad modificar la configuración IP de PC3, que tenía la IP 20.100 con máscara 24, y le vamos a agregar cuál es su puerta de enlace, que esto no lo habíamos hecho al principio. Y aquí me está reclamando, dice, es que puse show IP y para configurar aquí solamente se agrega el comando IP. Ahí está. Entonces estaba buscando por IP duplicada. Al no tener un gateway, PC3 no sabe a dónde tiene que ir si es que le piden comunicarse con una red remota. Y ahí podemos ver que el ping efectivamente está respondiendo entre PC3 y PC1. Bien, analicemos un poco esta situación. Para eso vamos a hacer ping también a PC2, que debería tener la IP 20.200. No, pasó algo que no quería. Se cerró el proceso de PC3, el host. Voy a probar entonces desde el otro lado, entre PC1 y PC2. Es otra falla del simulador. Show IP, vemos que esta máquina tampoco tiene gateway, así es que vamos a agregar el gateway. Para eso agregamos la misma dirección IP y le agregamos también que el gateway va a ser 30.1. Nos dice, ¿qué está pasando aquí? Algo está sucediendo con la máquina virtual. Vamos a apagar esto mejor y encenderlo de nuevo a ver si es que así se soluciona. A veces no se soluciona. Ahí sí, ahí volvió. Ahí volvió el PC2 y el PC3 que también no queríamos reiniciar. Aquí lo vamos a iniciar. Ahí está la consola de PC3 y le voy a decir que mezcle las ventanas nomás para tenerlo a mano. Entonces vamos a volver a dejar esto como estaba antes. Esos fallos del simulador a veces son un poco molestos, pero bueno. Estas son las herramientas que tenemos para practicar. Ahí está, el PC1. Momento. Creo que perdí muchos minutos ordenando esto. Ahí sí, ahí está tal como estaba antes. Bueno, estábamos en que perdimos todas las configuraciones. Bueno, no es grave, la configuramos rápidamente con el gateway correspondiente. Y sí que voy a guardar antes de que se caiga. Luego, este era 30. No. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente un problema. Tenía que arreglar la dirección IP. Bueno, esta era la 30. No el otro era 20. Y tampoco es 1. Ahí sí. Vamos a guardar esto. Save. Y PC1. Este sí estaba configurado. Así que aquí por lo menos podemos llegar con un ping desde PC1 a PC2 que tiene la IP 30.100. Y efectivamente está respondiendo. Y este PC de acá está mal configurado. Detengámoslo, iniciémoslo nuevamente. Siempre es un grave problema esto de las simulaciones.
porque suceden cosas como esta que nos hacen solamente perder tiempo. Bueno, pero aquí está el PC3 nuevamente ya de vuelta. Lo voy a dejar en una ventana afuera porque en realidad ahí sí se configuró, pero tiene mal la dirección IP porque me confundí al principio, pero lo vamos a arreglar inmediatamente. Le vamos a agregar el gateway. Y también me dice que... los comandos se mezclan. Ahí sí. Save. Entonces podemos hacer ping desde nuestro PC3 finalmente, que tiene la IP 20100, hacia 10.100. Ahí sí, que es PC1, muy bien, llegamos. Y deberíamos llegar a 30.100, que es PC2 y otra vez falla. Tiene un problema este simulador cuando presiono la tecla de repetir comando. Se cae la conexión, no sé. Seguramente es un bug en el servicio que corre este host. Así es que para no perder más tiempo vamos a probar solamente con los demás. De todas maneras ya tenemos conectividad completa aquí y eso lo podemos probar incluso desde PC1 enviándole un ping hacia la puerta de enlace de router 3. Ping 192.168.20.1 y vamos a ver que ese ping sí llega hasta aquí. Bueno, les quería simplemente mostrar cómo funciona esto porque PC1 tiene una ruta por defecto. Ya lo habíamos visto hace un rato atrás. No sé si vamos a mostrar este route. No, no voy a mostrar eso, tiene que ser all. Aquí, PC1 dice que todo lo que esté fuera de esta red nos vamos a ir a 192.168.110.1, quiero decir. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un ping hacia la IP 21, lo que pasa es que aquí nuevamente si borramos todo esto para aclarar, me gusta borrar para que quede un poco más entendible. Si nosotros estamos aquí y nuestro destino es esta dirección IP, el PC1 va a verificar que esa dirección no está en la red, por lo tanto se le va a enviar a su gateway. Hasta aquí. R1 recibe un paquete IP y mira la IP de destino, porque este es un paquete IP que tiene en su encabezado una IP de destino, ¿cierto? Como nosotros aprendimos en las clases anteriores, que aquí viene el payload y aquí viene el IP header que tiene una IP de destino y una IP de origen. Entonces el router lo que hace es que mira cuál es la IP de destino, consulta su tabla de enrutamiento, aquí estamos en R1, dice ok, me llegó un paquete IP que va hacia la red 20. ¿Cuál es la tabla de enrutamiento? Mira y efectivamente tengo una entrada de enrutamiento, una ruta estática y dice que si quiero llegar a la red 20 me tengo que ir a través de la IP 10.177.0.1. ¿Bien? En nuestra topología la IP 01 es R2, por lo tanto él toma ese paquete IP, lo conmuta a través de su interfaz de salida y se lo envía a R2. R2 recibe este paquete IP que va con destino a la IP 20.1. Ahí está. Entonces, cuando R2 recibe este paquete, nuevamente mira su tabla de enrutamiento, aquí está, y dice, ok, para llegar a la red 20.0, en realidad tengo que reenviar esto hacia 10.177.0.6. Nuestra topología, el 0.6, está aquí, lo podemos comprobar, ¿cierto? La interfaz de router 3. Por lo tanto, él sabe que tiene que conmutar ese paquete en su interfaz hacia router 3 y no su interfaz hacia router 2. Y él recibe después R3 esa petición. R3 también recibe este paquete IP que va hacia la 21. Mira su tabla de enrutamiento, aquí está, y dice, bueno, para llegar a la red 20.0, en realidad yo la tengo conectada directamente a través de mi interfaz Giga 01. Y la conmuta solamente hasta aquí. Y eso hace que el ping vaya al destino. Pero los paquetes ping se consideran también de tipo round
trip o de ida y vuelta, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros enviamos este ping, lo voy a mostrar acá, aquí, el PC1 recibió la respuesta. Entonces, este paquete ping llegó a destino, pero ahora también tiene que volver correctamente. ¿Cómo sucede eso? Bueno, si ustedes se recuerdan, aquí está el paquete IP. Voy a dibujar, para tener consistencia, lo voy a hacer como corresponde. Aquí, supongamos que este es el payload, que en realidad lo voy a dibujar más chico solamente por una cosa visual. Y este es el encabezado IP. El encabezado IP lleva como destino la IP 192.168.20.1, ¿sí? Y el origen es source 192.168, en este caso 10.100, que es la IP que corresponde a PC1, que fue quien generó este ping. Entonces, cada vez que va pasando por entre medio de los routers miran este paquete IP y miran cuál es la IP de destino, y en base a este parámetro 20.1 van viendo hacia dónde tienen que enviar y conmutar ese paquete. En otras palabras, los routers siempre miran las IPs de destino. Bueno, hasta que llegó al router 3, el paquete correctamente fue procesado en el destino, pero ahora tiene que ser enviado de vuelta. Para eso, router 3 toma este paquete IP, destruye este encabezado y genera uno nuevo con el mismo payload, que en este caso una carga útil de un paquete ICMP, y genera un nuevo paquete IP, pero ahora va a dar vuelta, esto va a invertir las direcciones, y la que antes era origen, ahora va a ser el destino, es decir, esto va a ir destinado a 10.100 y va a ir con origen 20.1, ¿sí? Entonces, router 3 dice, ok, tengo que enviar un paquete IP ahora hacia 10.100, que es la respuesta, ¿cierto? Esta no es, esta es. Router 3, su tabla de enrutamiento dice, mira, quiero llegar a la IP 10.100. Mira su tabla de enrutamiento en busca de alguna entrada. ¿Tiene alguna? Pareciera que no, pero la verdad es que sí. No aparece específicamente, pero sí aparece la opción de último recurso, que dice aquí, de hecho dice gateway de último recurso, que si todas las demás opciones fallan, vamos a utilizar esta ruta por defecto a través de 10.177.0.5. 0000 significa todas las IPs del mundo. Así que él dice, ok, tengo que ir a este destino, sí, no importa dónde vaya, enviémoslo a 10.177.0.5. Y 10.177.0.5 es router 2. Router 2 toma este paquete que va hacia el destino 10.100, nuevamente mira su tabla de enrutamiento y dice, bueno, tengo que llegar a la IP 10.100. ¿Dónde está? Y nosotros mismos creamos una ruta por defecto, no una ruta por defecto, sino una ruta estática hacia la red 10. Pero le dijimos que tiene que apuntar hacia 10.177.0.2. Aquí está. Entonces, router 2 toma esto y lo envía al 02, que es router 1. Router 1 toma la tabla de enrutamiento porque recibió ese paquete IP y dice, tengo que llegar a la IP 10.100. Y la 10.100 está conectada directamente a través de su interfaz FA00, así es que no le queda más que reenviar al destino, y ha llegado el primer paquete IP de vuelta. Para eso es el enrutamiento. Muy bien. Así que ya completamos la parte de configuración de IP versión 4. Como verán, no es muy complicado. Solamente recuerden que los routers conocen directamente lo que tienen conectado y ustedes tienen que enseñarles las demás rutas que no conocen. ¿Bien? Ok. Vamos a revisar ahora lo que sucede con la red IP versión 6.